usted. Bienvenida. Buenos días. Mire, la idea es, la invitación que le hemos hecho es para que usted como experta nos ayude a entender. Muchos hemos dicho que estamos viviendo como días raros. Estamos a 2 semanas de las elecciones. Y esta mañana yo comentaba más temprano que siempre que vienen los procesos electorales en la República Dominicana, algunas cosas se suspenden, esperan, incluso hasta inversiones importantes. Vamos a esperar que pase el proceso electoral para ver qué pasa. Y ahora como que eso, la gente no hace mucho reparo. Le pregunto, ¿qué es lo que está pasando? Que hay una baja competitividad en el proceso electoral. No es nueva. En este siglo ha habido una baja competitividad. Lo que esto quiere decir es que quien obtiene el primer lugar queda muy por encima de quien queda en segundo lugar. En el 2004 fue así. Leonel sacó un 57 y el PRD en ese momento con Hipólito buscando una repostulación, 30 y pico. Luego en el 2008 también, Leonel sacó un 54. Lo que pasa es que en el 2004 había la expectativa, la tensión de si se le ganaba a Hipólito o no. Entonces eso le daba dinamismo e interés a las elecciones. Luego, en el 2012, estaba la expectativa de si Danilo Medina iba a ganar o no. O sea, una figura que no tenía la proyección que tenía Leonel Fernández y que Leonel Fernández intentó como no irse, pero se fue. Entonces estaba la expectativa, ¿puede Danilo Medina ganar? Ganó, fueron las elecciones más apretadas en lo que va de siglo. Pero además, aquella duda de si realmente en principio Leonel quería favorecer a Hipólito, que corría como candidato, o al suyo, que era Danilo. Entonces, cuando surgen interrogantes de ese tipo, pues como que se pone más interesante porque está el suspenso, vamos a decir. En el 2016, Danilo sacó 61.4% y el PRM sacó un 30 y pico. O sea, la diferencia fue de 26% en el 2016. Lo que pasa es que la gente se olvida de las cosas y de los números y de lo que ocurre. Entonces, el sistema político dominicano ha estado operando con una baja competitividad electoral. Son eventos los que mueven. Por ejemplo, en el 20 también hubo una diferencia grande de 15% entre el 52.5 que sacó Abinader y el 37.5 que sacó el PLD. O sea, estamos hablando de una diferencia de 15 puntos. Entonces, ahora, estaba la expectativa, porque había gente que pensaba que no había forma de sacar al PLD del poder, que se iban a quedar como quiera, que el Estado le iba a permitir quedarse. Eso le daba suspenso a las elecciones. Claro, una pandemia, el problema de las computadoras en las municipales, protestas desde enero del 2017 con Marcha Verde, con el surgimiento de Marcha Verde. Entonces, todo eso le genera interés y además las elecciones del 2020 fueron unas elecciones de desmonte de un partido que duró 16 años en el poder. Y por eso fue un proceso complicado. Fíjense que Danilo obtuvo 61.4% de los votos en mayo del 2016 y en enero del 2017 ya estaba Marcha Verde. O sea, pocos meses después. Y todo lo que ocurrió ya en ese periodo. Entonces, el hecho de que fue en el 2020 unas elecciones de desmonte de un partido ya longevo en el poder también le dio mucho interés. En esta ocasión estamos ante unas elecciones donde el PRM, el gobierno, busca afirmarse como el nuevo partido dominante. Porque como hay baja competitividad electoral, que ya he descrito en este siglo, el sistema político dominicano no ha vivido el colapso de su sistema de partidos, como ha ocurrido en otros países de América Latina, que los partidos son reemplazados por figuras. Son figuras que compiten, son figuras que emergen, a veces pocos meses después de unas elecciones y logran ganar. Aquí eso no ha ocurrido. Y qué bueno que no ha ocurrido, porque eso es más, lo que está ocurriendo en otros países de América Latina es más complicado. Pero aquí no ha colapsado el sistema de partidos, pero sí ha estado operando como un sistema de partidos con un partido dominante. Eso fue el PLD durante, digamos, las primeras 2 décadas.
de este siglo, específicamente del 2004 al 2020, y ahora el PRM lo que busca es arrasar. Ahora, doctora, hay un elemento nuevo. Cierto que eso ha operado aquí un partido fuerte en cada proceso electoral, pero se han dado casos que yo pienso que ameritan que usted se detenga un poco para ayudarnos a entenderlo. Mire, candidatos a alcalde que ganaron las elecciones de partidos de oposición, una vez ganaron en su demarcación, se han ido a juramentar al partido de gobierno. Se ha producido una cantidad de casos con figuras importantes en sus demarcaciones que se pasaron al partido de gobierno y dicen que hay un listado grandísimo de gente que se quieren pasar y que por razones de prudencia el partido de gobierno no acepta. Transfugismo, compra, como usted le quiera llamar lo que se hace. ¿A dónde puede terminar eso? Bueno, porque precisamente a veces toma tiempo para que en las sociedades se entienda por intuición o por conocimiento la dinámica política y ya es muy obvio para muchos agentes políticos que el sistema está operando con un partido dominante. La gente corrió al PLD, el reformismo se fue en pedazos al PLD en su época de gloria. Mucho se habló de si el PLD cooptaba a los medios de comunicación, a muchos políticos, si dividió el reformismo, si dividió el PRD, etcétera. Todo eso se decía antes. Ahora, ¿por qué se visualiza en este momento más transfugismo? Yo a finales del año pasado escribí un artículo que titulé 2023, campeón en transfugismo. Y dije al final, no es que se acabó el transfugismo en el 2023, va a seguir. La razón es que entonces ya los agentes políticos, mencionabas el caso de alcaldes, bueno, pero hay mucha gente, sean funcionarios electos o que perdieron las elecciones, lo que fuera, o que ni siquiera participaron en las elecciones, sino que están reubicándose. Ven al partido... Así usted le llama, reubicándose. Sí, reubicándose. De una manera elegante. Se está reubicando. Están reubicándose. Le podemos llamar transfugismo cuando usamos el término transfugismo en un sentido amplio. Porque el término transfugismo en un sentido más estricto de la palabra, más técnico, es el paso de funcionarios electos. O sea, de un partido a otro. Eso es el transfugismo en sentido estricto. Pero podemos usar el término transfugismo para fulano de tal que pasó 30 años o 20 años en el PLD y ahora se pasó al PRM, pero no era diputado, no era funcionario electo. Pero reubicación está bueno. Entonces vamos a decir reubicación. O sea, se están reubicando como se reubican las empresas, como se reubican los empleados, como se reubica la gente en el mercado laboral. ¿Y qué es lo que ellos ven? Ellos ven un Estado clientelar todopoderoso. El dinero en este país se concentra en el Estado y el Estado ha ido conformándose como una entidad ampliamente clientelar que toca todos los sectores de la sociedad dominicana, de arriba a abajo, todos. ¿Hasta qué punto eso es dañino para la política y para el país? Bueno, o sea, depende de lo que uno considere que es dañino, porque si el Estado juega un papel clientelar tan abarcador, es decir, tanta gente se va y se quiere ir, es porque el Estado se acomoda a ese proceso de redistribución. La alternativa, si el Estado cerrara, mira, ahora mismo hay más empleados públicos que hace 4 años. Y si mira tarjeta de esa, supérate, hay más, bonos hay más, o sea, por donde quiera que lo busques, hay más contratistas del Estado, hay más negocios que dependen del Estado, los medios de comunicación viven del Estado. O sea, aquí, ¿quién anuncia? Son pocos los anunciantes privados. Es la institución más insignificante del Estado te saca un anuncio en los medios. Entonces, el Estado está por donde quiera. Por eso es todopoderoso. Y esa reubicación que usted llama, que me parece muy atinado también, ¿no es más fácil eso
justamente porque estamos viviendo en un momento en donde, como dice don Dani, es lo mismo, todo es lo mismo. O sea, tú no tienes como en su momento que tú decías que Juan Bosch era visto más por esta línea política, Peña Gómez por aquella línea, Balaguer por esta línea. Ahora todos son exactamente lo mismo. Entonces es más fácil yo reubicarme si al final ideológicamente no tengo ninguna diferencia. ¿Puede eso ser un factor que está incidiendo también en esa reubicación? Claro, eso incide indiscutiblemente. No hay los fuertes liderazgos. O sea, Balaguer, Bosch, Peña Gómez eran liderazgos fuertes que desarrollaban lealtades. Incluso esos liderazgos fuertes que desarrollaban lealtades se extendieron aún después de la muerte de ellos. Y esa es parte de la explicación de por qué aquí no ha colapsado el sistema de partidos. Es una de las explicaciones, porque ellos tuvieron unos liderazgos tan fuertes que desarrollaron tantas lealtades que la gente siguió siendo balaguerista, PRDista, PLDista, aún después de morir Balaguer, de morir Peña Gómez, de morir Juan Bosch, se extendió. Ahora bien, ¿qué ha sucedido? Los tres partidos que estructuraron la política dominicana en el post-trujillismo se dividieron. Se dividió el reformismo y colapsó electoralmente. En el 2020 el reformista sacó 1.80% de los votos. Colapso. Ya estuvo incluso por debajo del 5%, no calificó para el gran financiamiento público. Se dividió el PRD, que en estas elecciones va camino a caer también. Claro. Por debajo del 5%, porque ellos sobrevivieron el 5% en las diputaciones en el 2020. Solo en las diputaciones sacaron más del 5%. Y tuvieron que reinterpretar la disposición de la Junta para que el PRD y la Fuerza del Pueblo cayeran en la distribución grande de financiamiento público. Pero el PRD probablemente va destino a ese resultado del Partido Reformista, ahora, en el 2024. Se dividió el PLD, ya era el único que faltaba por dividirse, y se dividió el PLD. O sea, los tres grandes partidos que estructuraron la política dominicana del postrujillismo se dividieron. Si están divididos esos tres partidos, si ya no hay grandes liderazgos, no hay grandes liderazgos políticos como existieron anteriormente, y si no hay importantes diferencias ideológicas entre los partidos, lo único que ata a la gente a los partidos es decir, bueno, ya yo estuve aquí muchos años, me da vergüenza irme, o ya allí no me van a abrir la puerta, yo aquí tengo mi espacio más seguro, o etcétera, etcétera. Pero realmente el mercado, digamos, está abierto para las reubicaciones. Rosario, buenos días. A mí me gustaría escuchar tu punto de vista, que respeto mucho, sobre lo que tú entiendes que hoy significa el presidente de la República, Luis Abinader, porque se habla mucho de la oposición, se ha hablado mucho del pasado, pero tú estás diciendo algo que es real. O sea, los tres partidos más importantes definitivamente necesitan una reconfiguración y está ya, o sea, ya está saliendo un liderazgo nuevo. Hablas de que hay una debilidad de liderazgo que me parece que es mundial, no es algo exclusivo de República Dominicana. Yo quiero saber cómo tú evalúas desde tu experiencia al presidente Luis Abinader y por qué tiene la aceptación que tiene, con cierto nivel de justicia. En primer lugar, si tú miras las encuestas de presidentes anteriores, todos han recibido una alta aprobación. No es nuevo esto. Danilo Medina tenía niveles de aprobación altísimos, de 70, 70 y pico. Llegó un punto de 80. Lo comparaban con otros presidentes de América Latina y salía igual que ahora. Igual que ahora. Entonces, lo que quiero decir es, no es que los presidentes dominicanos han registrado bajo nivel de aprobación y de repente este tiene alta. No, esto no es nuevo. Esto se ha dado. La República Dominicana tiende a valorar positivamente sus presidentes, excepto si hay una fuerte crisis, como le pasó a Hipólito con la crisis financiera del 2003-2004. Entonces ahí comienza así a caer el apoyo. Pero fuera de contextos de crisis, no. Entonces eso es parte de la razón. La otra parte de la razón es porque en
En el 2020, como dije anteriormente, se dio el desmonte de un partido que fue dominante por 16 años. Entonces, si tú desmontas un partido que fue dominante y montas otro, es normal que los votantes aprueben la gestión del que los reemplazó, porque si no sería el abismo. Entonces, eso es parte de la explicación. Tercer punto de la explicación. Luis Abinader ha logrado, y claro, con la ayuda de Hipólito, que pudo haberle estropeado la cosa, la unidad del PRM. Entonces, al PRM proyectar una unidad, viene de una división. El PRM es hijo del PRD, de su división. Viene de una división, pero el PRM ha logrado compactar. O sea, la dirigencia del PRM ha compactado el partido desde la campaña, desde que salen del PRD, ellos se compactaron. Y esa compactación, esa unidad se ha mantenido hasta el día de hoy. Eso le da una inmensa ventaja al PRM, perdón. Yo he dicho, incluso he escrito un par de artículos y lo titulé así: lo que ayudó al PLD, ayuda ahora al PRM. Y son tres cosas: unidad del partido en el gobierno, división de la oposición y estabilidad macroeconómica. Esas son las tres variables claves para entender por qué el PLD gobernó 16 años y son las tres variables claves para entender por qué el PRM está bien posicionado en este proceso electoral. Pero específicamente con la figura del presidente, mucha gente cuestiona, y yo lo puedo comprender, que él representa o no representa el cambio. Sin embargo, si nosotros vemos que a partir del 28 está surgiendo un liderazgo nuevo, players, o sea, actores nuevos en el escenario político, entonces Luis Abinader sí está representando un cambio de cara al futuro. Claro, o sea, Luis Abinader representa una nueva generación en el poder. En términos de generación biológica, vamos a decir, sin duda alguna. Él representa una nueva generación. Si tomamos, o sea, Hipólito, digamos, es el mayor. Y luego vino la generación de Leonel y Danilo, que son personas que andan en 70 años más o menos. 70 y pico. Y luego viene la generación de Luis Abinader, que es de 50 y piquito. Entonces, claro, Luis Abinader es una nueva generación. Y además, para responder tu pregunta inicial, además ellos diseñaron una estrategia inteligente de mostrar al presidente Abinader con una serie de atributos. Y tenían que hacerlo porque tenían que forjar su yo político. Abinader no tenía un liderazgo muy bien perfilado. El liderazgo de Abinader comienza a perfilarse en los últimos meses de la campaña del 2020, que es cuando se produce el cambio importante, que es cuando entran sus buenos estrategas externos a definir su perfil y a definir muchas cosas de cómo manejar el gobierno. Entonces, eso también ayuda muchísimo al rol que le está jugando como presidente y como figura principal del PRM. Salvador Sánchez. Rosario, de repente nosotros acudimos a un partido fuerte, el PLD, en el poder, que es resultado de un fenómeno de movimiento social ha sido de consignas en el sentido de reclamo de la sociedad, la corrupción, la impunidad, que le abre el camino a un partido que viene de una división, que no acusaba ninguna fortaleza como estructura, que no tenía un liderazgo visible, fuerte, salvo la figura de Hipólito Mejía, y que sobre la base de eso y errores particulares en ese proceso del partido en el gobierno del PLD, resulta ganancioso el PRM. Se crece la figura que logra la presidencia, Luis, se crece la estructura porque se alinean hasta con decisiones duras, las que tienen que ver con cuestionamiento a figuras del propio partido y sacarlo de la INOP
públicamente por lo menos, a esos partidos le dio ganancia de causa, alinearse todo el mundo detrás de Luis, fortalecerse como organización para presentarse con cierta fortaleza. Pero acudimos a un 19 de mayo ahora que parece ser va a redefinir la partidocracia en términos de partidos fuertes. Está la Fuerza del Pueblo, está el PRM y está el PLD, que son los tres que apuntan a la posibilidad. Uno no sabe todavía a ciencia cierta quién va a quedar en segundo lugar. Todo apunta a que quede en primer lugar el PRM. Por lo tanto, se afirma, como tú señalas, como el principal partido de la República Dominicana. Y el liderazgo político todavía no registra figuras nuevas que puedan tener esas calidades que uno ha visto en términos de liderazgo. Leonel, Hipólito, el propio Danilo, Juan Bosch o Peña Gómez o Balaguer, para mencionarlo, porque lo que aparece en mayor cantidad están en el PRM. ¿Qué va a pasar con el sistema de partido? ¿Qué va a pasar con el liderazgo político en la República Dominicana después del 19, sin importar cómo queden? Aquí hay cantidad de líderes políticos potenciales. La República Dominicana no tiene ese problema. Cuando Leonel inició, o sea, se lanzó a la presidencia para el 96, yo recuerdo que mucha gente no lo creía y decía, pero ese no ha sido ni segundo alcalde. Ni regidor siquiera. Y gobernó 12 años este país. Cuando Danilo lo intentó, Claro. Decían, pero no tiene carisma. ¿Cómo lo va a hacer? Y gobernó 8 años. Y Abinader lo bautizaron Tayota. Él mismo hizo un relajo con el término en el debate presidencial. Que no tenía sazón. Le dijeron Tayota, creo que fue Hipólito que le dijo. Sí. Porque no tenía eso, porque no tenía sazón. Y ahí está, un presidente con un nivel de aprobación alto que va en muy buenas condiciones hacia una reelección. Entonces, no es que hoy tenemos que tener los potenciales presidentes del futuro. Van a ir surgiendo, pero aquí hay suficientes personas para hacer lo que hizo Leonel, lo que hizo Danilo, lo que hizo Abinader. Sí, pero yo hablo de la recomposición de un liderazgo en condiciones inusuales. Cuando el PRD accede al poder, estaba el liderazgo de Peña Gómez consolidado, estaba el liderazgo de Juan Bosch consolidado, estaba el liderazgo de Balaguer consolidado. Cuando llega Leonel al poder, hay un liderazgo consolidado que está dando paso por la razón que fuere y como fuere. Y ahora hay un liderazgo consolidado que está dando paso, quiéralo o no, Hipólito, Leonel y Danilo. El 19 de mayo marca distinto. Que hayan figuras que pudieran ser, pero marca distinto en términos de eso, de liderazgo. Mira, yo lo que pienso es que después de las elecciones, los retos que hay son los siguientes. En el PRM está el reto de cómo van a sortear la sucesión. Es el problema de todos los partidos dominicanos. ¿Por qué? Porque los liderazgos se estructuran con características personalistas. Entonces se creen por encima del bien y del mal y que solo ellos pueden ser presidentes, todos. Se creen que solo ellos pueden ser presidentes y comienzan a generar distorsiones. El primer partido que aquí resuelva el problema de la sucesión presidencial le deben dar un gran premio, porque ninguno lo ha resuelto. Y ese es el desafío que va a tener el PRM. El PLD lo logró temporalmente. Parecía que lo iba a lograr. Sobre todo cuando Leonel dijo de la máquina de presidente, la fábrica de presidentes, se pensó, bueno. ¿Se trabó esa fábrica? Se trabó la fábrica por el mismo problema histórico del caudillismo, del personalismo, de que soy yo, se hunde todo. Entonces ahí viene
desde el punto de vista de retos para el PRM es resolver. ¿Alguna receta, Rosario, para eso? Bueno, es que los líderes políticos tienen que entender que todos son efímeros. Esa es la democracia. Si no, tuviéramos monarcas, tuviéramos dictaduras, tuviéramos otra cosa. En democracia, todos son efímeros y muy temporales, porque no es que van a durar 25 años gobernando cada uno, ni nada por el estilo. No, tienen 8 años, lo que sea que establezca la Constitución, para que gobiernen y se vayan. Y la idea de que yo soy mejor que cualquier otro es falsa y lo demuestra la misma experiencia dominicana. Pero sin embargo, la reconfiguración de los partidos. Pero lo que quiero decir es que la reconfiguración de los partidos tiene mucho que ver con eso. Por ejemplo, si el PRM fracasa en resolver el problema de la sucesión presidencial, se arma un lío en el PRM. Pero ¿qué va a pasar con el sistema de partido político? Estamos asistiendo a la desaparición como mayoritario del PRD y del Reformista. Sí, prácticamente es un hecho. Sí, pero ahí está, a diferencia de otros países donde el sistema colapsó, aquí no ha colapsado. Y ahí está el reto. El reto del PRM es encontrar mecanismos adecuados de sucesión presidencial. Sin embargo, para que pasen ese trance bien. Y del lado de la oposición es más complejo. El del PRM es complejo, pero el de la oposición PLDista. Y cuando digo PLDista, del PLDismo, estoy hablando del PLD y de la Fuerza del Pueblo. Ellos, para posicionarse y poder competir para volver al poder, tienen que resolver su división. Claro. De eso le voy a preguntar yo ahorita, Wendy. Sí, quedándonos ahí en el tema de lo que implica un tránsito de un presidente a una sucesión, que venga otro candidato. Una de las cosas que el presidente ha propuesto desde que era candidato antes de ganar, ahora en el 20, y lo ha insistido, es la reforma constitucional. Ha insistido con eso. Aunque habló de algunos candados y algunas cosas, había candados cuando Danilo, y mire lo que intentó pasar. No puede poner en riesgo eso que usted llama de la sucesión presidencial, el tema de que nos embarquemos a una reforma constitucional que hasta la fecha ninguna ha dejado ilesa el tema de los periodos presidenciales. Los 3 presidentes anteriores a Luis Abinader de este siglo, que son Hipólito, Leonel y Danilo, cambiaron la Constitución y cambiaron el sistema de repostulación. Los 3. De distintas maneras. ¿Y todos los anteriores lo hicieron en su momento? No hay reforma constitucional que se vaya ilesa. No todos los anteriores, porque hay presidentes que no cambiaron la Constitución y que no tocaron eso. Por ejemplo, Guzmán no lo hizo, Salvador no lo hizo, porque no lo podían ni siquiera intentar, porque Peña Gómez no se lo iba a dejar. Pero esa era la razón. Pero las reformas constitucionales que se han dado, abrir un proceso de reforma constitucional es muy riesgoso. ¿Por qué? Porque es muy difícil que se haga una reforma constitucional y que no se toque el tema de la rehabilitación de Luis Abinader. Pero el presidente lo dijo recientemente. Yo venía escuchando obviamente a don Dani, a Wendy, a todos sobre el diálogo con medios Corripio y todo lo que se ha abierto con estos debates, y el presidente, lo voy a citar, dijo que no hay fuerza humana que lo obligue que lo lleve a él a querer extender su mandato después del 28. Partiendo de ahí, yo entendería que la pregunta que hace Salvador sobre el sistema de los partidos, nosotros no tenemos otra opción que fortalecer nuestros partidos. O sea, tanto la Fuerza del Pueblo, el PLD, como el PRM, porque si el presidente no va en el 28, alguien tiene que ir. Claro, alguien tiene que ir, y el PRM... Primero, yo no pienso que Luis Abinader va a extender su periodo en el 28. Yo tampoco. Si hay un cambio... ¿Usted no piensa que se va a comer un tiburón podrido? No. Es que lleva dos periodos. El caso de Hipólito y de Danilo era que tenían la Constitución con solo 4 años. Así es. O sea, en el 94 pusieron el 4 sí, fuera. O sea, la alternancia de un periodo. Hipólito la cambia para poner la repostulación inmediata y nunca más.
Viene Leonel y la cambia otra vez para él rehabilitarse posteriormente. Y Danilo encuentra la reforma de Leonel de solo 4 años y hace lo mismito que hizo Hipólito. La pone una repostulación Pero y nunca más. recordemos la llamada de Pompeo, doña Rosario. No, yo no estoy hablando de esa. Es la del 2015. Ajá. Es la del 2015 que estamos hablando, porque en el 2020, 2019, él no llegó a cambiar la Constitución. Correcto. O sea, estamos hablando del cambio de Constitución del 2015. Entonces, El sí, que posibilitó la reelección del 16. claro, Sí. exactamente. Porque si no, Danilo solo podía gobernar del 12 al 16 Ujú. con la reforma que hizo Leonel. Claro. Porque Leonel modificó el tema de la reelección para él poder postularse no de manera consecutiva en el 12, sino posteriormente. Entonces, si se abre un proceso de reforma constitucional, Luis Abinader tendrá 2 opciones. O decir que no se toque el tema, o dejar que se toque el tema. O decir que la Asamblea, La Asamblea es soberana y que Exactamente, decide. que la Asamblea es soberana y que decida. Miren, Con lo cual sería, cámbienlo. Ahora, ¿cómo lo cambiarían? No creo que sería para que él vaya directo a un tercer periodo, sino que probablemente sería para que se establezca en el país un sistema de una repostulación directa y luego una espera. eso para está, volver. le informo yo ahora que eso está dentro de las discusiones que se están dando ya en este momento. Sí, pero eso Voy- es un tema viejo. Sí. O sea, incluso yo en el pasado, cuando he escrito sobre ese tema, he hablado de los distintos modelos que hay. Y eso, o sea, eso se conoce muy Esa bien. es una opción. Pero si se mantiene una repostulación y nunca más, el presidente que mantenga eso, así como dije anteriormente, que el partido que resuelva el problema de sucesión presidencial merece un trofeo, el presidente que mantenga, teniendo la opción de cambiarlo, el que Su se palabra. mantenga una Ujú. repostulación y nunca más, también merecerá un gran trofeo. Mire, a propósito de la pregunta de Merian, y antes de que intervenga José María, que tiene una o más de una pregunta, voy a volver sobre el tema del fortalecimiento de los partidos y de cómo se va a producir entonces la sucesión ahora en 2 partidos importantes del sistema, que es Fuerza del Pueblo y el PLD. Danilo hoy impedido, mañana quizás rehabilitado, pero impedido o rehabilitado va a seguir operando en el comportamiento político que uno conoce de Danilo para que el candidato sea alguien con el que él confía, alguien en el que él cree. Lo que pasó con Gonzalo pudiera intentarlo de nuevo Danilo con el liderazgo del que tiene en el PLD. Lo de Leonel Fernández con un tema parecido o peor, porque ahí no se sabe quién puede aspirar después de que se reconfigura lo que hoy es Fuerza del Pueblo. ¿Cómo se proyecta eso? ¿Cómo podemos ver que el PLD va a llevar a cabo un proceso transparente donde opere la democracia para que escojan al candidato más conveniente a los fines de la organización, no del líder de la organización? Y en el caso de la Fuerza, ¿cómo sería un proceso en el que Leonel ya no sería el candidato? Bueno, en el caso del PLD, los golpes en algún momento pueden enseñar las organizaciones, así como enseñan a las personas, pero a veces no. Y si las derrotas, a eso me refiero con los golpes, si las derrotas no enseñan, entonces estarán destinados eventualmente a desaparecer. ¿Qué sucederá con el PLDismo, tanto PLD como Fuerza del Pueblo? Yo no lo sé. Yo creo que ni ellos lo saben. No se sabe, porque ellos no pueden coexistir. Es la misma base electoral que ellos están dividiendo. Entonces, ellos podrían pensar, bueno, quedémonos aquí operando, que eventualmente al PRM se le va a complicar la cosa y nosotros le cogemos una porción de sus votantes. Pero eso puede durar un tiempo. Así como ellos duraron 16 años en el poder. Y en 16 años pasan muchas cosas. Entonces, ellos tienen que analizar con detenimiento después de estas elecciones. Yo, la verdad, no veo hacia futuro, y no estoy hablando futuro lejano, sino hacia un futuro, si no del corto plazo, del mediano. Yo no veo la posibilidad de que el PLD y la Fuerza del Pueblo se conviertan en partidos sólidos. O sea, de que el PLD,
compitiendo entre ellos, yo no veo la posibilidad. Ya lo que mencionabas es cuestión de reestructuración interna. El PLD eventualmente va a tener que tomar decisiones difíciles porque cuando vengan nuevos procesos electorales van a tener que decidir, bueno, ¿quién es que nos garantiza mejor un triunfo? Yo no creo que esas son cosas que puede decidir una persona por más influencia que tenga en un partido. O sea, van a venir procesos de decisión difíciles. Si ellos lo solventan sin dividirse, yo no lo sé. Si el PLD solventa esos procesos de selección de candidaturas para el 28, 32, lo que fuera, entonces ellos pueden salir fortalecidos. Si no, lo que van a hacer es dividirse. Del lado de la Fuerza del Pueblo, tenemos una situación donde Leonel Fernández, y esto no lo estoy diciendo ahora por primera vez, lo dije en el 2013, inclusive escribí un artículo al respecto, Leonel Fernández no ha entendido que él gobernó 12 años este país y que ya no vivimos en la época de los años 60, 70, del caudillismo tradicional dominicano. Esta es una sociedad cambiante, esta es una sociedad con mucha gente que aspira políticamente, esta es una sociedad que mal que bien ha ido funcionando en un contexto de estabilidad y eso le permite a mucha gente aspirar políticamente. Y que él se quedó frisado totalmente en la idea de que él tiene que volver. Entonces, hasta que él, pueden pasar dos cosas, o que él lo entienda después de ahora, o que él no lo entienda y siga aspirando mientras vida tenga. Esa es otra posibilidad. O que mucha gente se le vaya en la reubicación de la que hablé anteriormente y entonces él se vea debilitado. Cualquiera de esas cosas pueden pasar. Ahora, ese es un partido cuya razón de ser es Leonel Fernández y en todo caso, si no es él, sería su hijo. Sí. Entonces ya la sociedad dominicana es otra cosa. Y hay que, incluso yo pienso que Leonel Fernández ya le hace daño a las aspiraciones de su hijo. Porque su hijo es un muchacho joven, que ya ha sido diputado, que tendría un futuro político, digamos, escalando posiciones, pero que incluso la presencia de su hijo ya al nivel en que está, hace ver a Leonel más desfasado. Mire, Rosario, yo tengo dos preguntas. Primero, se comienza a hablar ahora de una reforma para volver al sistema de elecciones cada 2 años o juntar las elecciones. Y le quiero hacer la pregunta en ese sentido de si es necesario esa reforma y con cuál usted se identificaría. Y segundo, ¿usted cree que la gente está claro por qué va a votar? ¿Por qué vota la gente en este momento? Porque yo percibo que pasadas las elecciones municipales no ha habido como el tiempo suficiente como para que la gente dijera la oferta electoral y para estar en este momento como con los conocimientos necesarios para decir voy a votar por este porque garantiza tal o cual cosa. ¿Por qué vota la gente y si es necesario una reforma para unificar las elecciones de nuevo o cada 2 años? Perdón, el director nos manda una pausa. Esas dos respuestas deben ser sumamente interesantes. Venimos en breve.